Desde luego, esta decisión de la Asamblea Legislativa del jueves anterior es una decisión importante que efectivamente para esta Asamblea Legislativa ha marcado una trascendencia que nosotros podríamos indicar que es un precedente para la constitucionalidad de este país. Quiero en primer término indicarle y preguntarle nuevamente, señor presidente de la Asamblea Legislativa, ¿usted recibió una notificación en donde la Sala Constitucional le está a usted indicando que hay presentado un recurso en donde deja al magistrado don Fernando Cruz en sus funciones, entre otros extremos? Sí, en efecto, lo confirmo, señor diputado. Perfecto. ¿Eso paraliza las acciones de este expediente hasta su resultado final? No, señoría, en el tanto estamos resolviendo de la forma en la que lo hemos hecho. Perfecto, porque existiendo una notificación de ese tipo, teniendo en cuenta ya que la Sala Constitucional está estudiando este expediente, no es procedente que nosotros sigamos hasta una resolución final en este asunto. Su misma resolución podría ocasionar efectivamente mayores perjuicios para los efectos de la acción presentada en los tribunales de justicia. Quiero entonces, en ese sentido, indicarle que podría no ser procedente la votación de este pronunciamiento de la presidencia de la Asamblea Legislativa en virtud de la acción de inconstitucionalidad que detiene las acciones hasta donde haya llegado este asunto. Eso en primer término. En segundo término, quisiera indicar que efectivamente hubo una reforma constitucional en el año 2002, en el periodo 2002-2006, en el cual el artículo 158 y el artículo 163 cambiaron de redacción. El artículo 163 de la Constituyente, el artículo que salió de la Asamblea Nacional Constituyente, establece, comillas, que la elección del magistrado de la Corte Suprema de Justicia se hará en una de las 10 sesiones anteriores al vencimiento del periodo respectivo. La reposición en cualquiera de las 8 posteriores a aquella en que se comunique haber ocurrido una vacante. Podríamos decir que todo el espíritu del constituyente que su resolución indica, efectivamente indica lo que usted dice, porque está plenamente establecido que en el artículo 163, cuando se trataba de reelección, la Asamblea tenía que pronunciarse en una de las 10 sesiones anteriores al vencimiento del periodo. Sin embargo, en la reforma del artículo 163 se estableció, abro comillas, la elección y reposición de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se harán dentro de los 30 días naturales posteriores al vencimiento del periodo respectivo o de la fecha que se comunique que ha ocurrido una vacante, o desde la fecha en que se comunique que ha ocurrido una vacante. Aquí establece las dos posibilidades, señor presidente de la Asamblea Legislativa.
aquí se establecen claramente las dos posibilidades: 30 días antes o 30 días posteriores. No se indica en ninguna de ellas claramente cuál es la que ocurre en una y cuál es la que ocurre en la otra. Yo también quiero decir que estuve en esa Asamblea Legislativa y puedo citar otros elementos también de los que usted ha citado, como los elementos del diputado Benavides Jiménez y Chinchilla Miranda. Voy a citar, por ejemplo, palabras aquí de diputados de aquella época. Palabras del diputado Carazo Celedón, en donde dice el diputado Carazo Celedón: me voy a permitir establecer el contenido particular de la propuesta que hacemos con las compañeras Montoya y Rodríguez. Esta propuesta tiende a que la reelección tampoco sea automática. Son actas de la Asamblea. Que al finalizar el periodo de 8 años, diputado Mendoza García, usted era asesor del diputado Rodrigo Alberto Carazo, dice que al finalizar el periodo de 8 años, la magistrada o el magistrado sean objeto de un proceso de elección para que esta Asamblea Legislativa escoja bien al magistrado o magistrada que termine un periodo de 8 años o a cualquier otra persona que cumpla con los requisitos en el caso de la elección. Vea cómo se dice al vencimiento del periodo de los 8 años. Esto no lo está inventando Luis Gerardo Villanueva Monge. Bueno, y quiero decir que sí, efectivamente hay precedentes, y usted los ha citado. El de don Adrián Vargas. Efectivamente, en esa misma asamblea se dispuso que estaba reelecto. Y el diputado Villanueva Monge, lo ha dicho aquí muy bien el diputado Villalta Flores Estrada, efectivamente también dispuso que ese era el sentido correcto de la norma. Nos pareció que efectivamente era ese. Posteriormente, esta Asamblea Legislativa, y siendo este servidor presidente de la Asamblea Legislativa, y leyendo el artículo, porque no estaba explicado en todos sus extremos, leyendo el artículo 163, tal y como quedó redactado, no, había también, en ese O, había la posibilidad de que fueran 30 días posteriores o 30 días anteriores. Bueno, esta Asamblea Legislativa así lo dispuso en la reelección del magistrado Armijo, porque además la Corte usa efectivamente un comunicado para todos los vencimientos exactamente igual, con base en el artículo 163 y no dice el 158. Bueno, siendo presidente de la Asamblea, yo efectivamente indiqué que estábamos en el periodo, el mismo día que vencía los 30 días posteriores para decidir sobre la reelección o no del magistrado Armijo. No hubo apelación, hubo votación. Así se hizo posteriormente en todos los nombramientos o reelecciones que ha hecho esta Asamblea Legislativa, todos. Pero quería llegar a uno, señor presidente de la Asamblea, a este último. Señor presidente, si usted efectivamente tenía otro criterio, ¿por qué nos llevó a error? ¿Por qué llevó a este momento, a esta Asamblea Legislativa? Usted es presidente del primer poder de la República. ¿Por qué nos llevó, incluso llevando este tema a jefes de fracción, y por qué dispuso que eran 30 días posteriores? Porque la costumbre parlamentaria efectivamente puede cambiar. La costumbre parlamentaria o la interpretación puede cambiar. Sí, en cada cuatrenio se puede leer diferente, sobre todo en una norma que establece las dos posibilidades, o 30 días anteriores o 30 días posteriores. Y ya le dije que el espíritu del legislador también, le dije una frase y escogí, puedo escoger otras del diputado Corrales Bolaños de esa época, pero escogí una del diputado Carazo Celedón, diputado estudioso también. ¿Por qué, señor presidente, después de que usted escogió con los jefes y jefas de fracción
¿por qué ahora viene a cambiar de criterio? ¿Por qué ahora que hay un recurso en la Sala Constitucional, una acción que deberíamos de esperar su resultado? ¿Por qué ahora que no hay en esta Asamblea Legislativa, en este reglamento que es omiso, ahora no es tiempo de declarar la nulidad porque ya se rindió una voluntad del legislador? Ya hay una voluntad y efectivamente hay un conflicto. Un conflicto no ocasionado por esta Asamblea Legislativa, porque al final, si alguien lo ocasionó, es usted, señor presidente. Es usted, señor presidente. Yo creo que en ese sentido valga la responsabilidad, porque ahora cambiar de criterio después de haber llegado a este punto nos parece que es sumamente grave, sobre todo que hay una acción presentada en la Sala Constitucional. Pero además quiero indicarle, porque en esto es claro, esta Asamblea Legislativa sometió a conocimiento una reelección de un magistrado. Se produjo una votación. En esa votación, diputados y diputadas, participamos todos los que estábamos presentes. Usted no estaba presente, señor presidente, pero participamos todos. Nadie hizo observación alguna. Se llegó a la votación y cuando el resultado de la votación algunos no lo aceptaron, se llegó a un recurso de revisión. Ese recurso de revisión también, a mí me parece que el camino que usted está tomando para que esta Asamblea Legislativa retome este tema no es el camino correcto, señor presidente, y por eso apelo a su decisión. Pero además quiero indicar que en todos los procedimientos, no solo usted, en todos los procedimientos que he revisado de las comunicaciones de la Sala Constitucional, establece el artículo 163, y usted lo ha dicho, efectivamente. Quiero indicarle entonces que esta Asamblea Legislativa actuó correctamente. La nulidad no es procedente no solo porque deberían detenerse los procedimientos, sino porque está a destiempo. Y quiero además hacer hincapié en algo. Nunca los fallos de la Sala Constitucional han sido irrespetados. Aquí no hay rompimiento del orden constitucional como algunos han querido decir. Nunca hemos irrespetado los pronunciamientos de la Sala Constitucional. Todos, absolutamente todos, pueden ser criticados. Todos, absolutamente todos, han sido efectivamente acatados. ¿Qué es lo que hizo esta Asamblea Legislativa? Y aquí voy a citar un pronunciamiento precisamente de la Sala Constitucional, en donde dice cuáles son las facultades que tiene esta Asamblea Legislativa para decidir o no en caso de las reelecciones. Vamos a ver cuál es el control. Dice, y yo voy a indicar aquí lo que recoge una resolución de la Sala Constitucional, lo que dijo el Procurador General Adjunto en una de estas resoluciones, el licenciado Farid Beirutes, es la resolución de las 15:30 del 23 de mayo del 95. Dice: concluyendo que la naturaleza del procedimiento que desemboca en una posible reelección de los magistrados no ha sido suficientemente indagada en el medio jurídico nacional. En primer lugar, debemos observar que la normativa constitucional comentada determina que la Asamblea Legislativa debe ocuparse de dos cosas distintas, que no deben confundirse. En primer lugar, si se reelige o no al magistrado,
y únicamente si el pronunciamiento fuera negativo proceder a designar a la persona que ocupará la vacante. La decisión de la Asamblea entonces se escinde en dos actos distintos y solo el segundo caso que debe adoptarse es el de carácter electivo. A su juicio, el constituyente creó un sistema de responsabilidad política al que somete periódicamente al magistrado y que condiciona su continuidad en el acto. La decisión parlamentaria está centrada en torno a una noción de confianza y solo si ésta se mantiene, se conserva la investidura. Esta constatación, aunque se verifica a través de un procedimiento rígido y periódico, realmente involucra una función de control político sobre el Poder Judicial que razonablemente se somete al rigor de una mayoría calificada. Analizó también, sigue diciendo la sentencia, los procedimientos de votación en el plenario establecidos. Por eso yo quiero indicarle aquí que esta Asamblea Legislativa fue conducida por una resolución suya, resolución que acoge un sinnúmero de resoluciones y la misma comunicación del Poder Judicial que indica que es el artículo 163 que establece 30 días anteriores o 30 días posteriores para la posibilidad de un pronunciamiento de esta Asamblea Legislativa. Pero digamos que si no estamos nosotros respetuosos del ordenamiento jurídico, respetuosos diputados y diputadas, respetuosos porque aun cuando no estuvimos de acuerdo en algunas resoluciones, e indico una, cuando había un capítulo o cuando no hay aquí un capítulo de la cancelación de credenciales, la Sala Constitucional nos dio un tiempo para aprobar ese recurso, esa reforma constitucional. Siendo presidente de la Asamblea Legislativa, se ordenó a Servicios Técnicos que hiciera un proyecto precisamente para cumplir con el mandato de la Sala Constitucional, que fue muy criticado y que fue debatido, pero se aplicó, se respetó el pronunciamiento de la Sala Constitucional. Aquí no hay rompimiento que se ha dicho, aquí somos respetuosos de lo que la Sala Constitucional indique, aun cuando podamos nosotros estar en contra de los fallos. Y en este caso, señor presidente de la Asamblea Legislativa, no hay ahora oportunidad para declarar una nulidad. Es la misma Sala Constitucional, la que debe, al final de cuentas, con la acción que ha sido interpuesta, la que debe decidir. Esperemos ese fallo, señor presidente, esperemos ese fallo. Si ese fallo viene en el sentido de que los procedimientos son correctos, podríamos nosotros incluso ver la posibilidad de esta nulidad, si acaso todavía es procedente esa nulidad y esa resolución votarla, señor presidente de la Asamblea Legislativa. Por eso, respetuosos del ordenamiento jurídico, respetuosos de la misma resolución del presidente que llevó a esa votación, respetuosos de que las interpretaciones pueden cambiar. Yo mismo indico, estando en el 2002-2006, que se aplicó de una manera, porque la Constitución es ambigua, 30 días antes o 30 días posteriores. Pero también siendo presidente de la Asamblea Legislativa, la rectifiqué sin tener yo una posición sobre uno u otro aspecto, reelección o no, y la siguió aplicando esta Asamblea Legislativa. No es sino cuando ocurre un elemento que acontece y que efectivamente aquí ha quedado expuesto que una parte no la acepta, en donde ya se le ha buscado no solo la resolución del presidente, sino si es procedente o no la actuación de esta Asamblea Legislativa. Pero si alguien aquí nos llevó a esto, señor presidente, fue usted, señor presidente, fue usted. No es justo que ahora usted venga a decir, después de que nos llevó a este punto, a este extremo, a esta circunstancia, a esta problemática, a este enfrentamiento, a esta, diríamos,
yo diría, por eso, a esta coyuntura importante para nuestro sistema democrático, pero no por esta asamblea que respeta la constitución política, no por esta asamblea que está haciendo uso de las facultades que usted mismo reafirmó y nos manifestó. No es posible que usted también, después de haber recibido una notificación de la Sala Constitucional donde está en estudio este asunto, también venga con este tema a tratar más bien, yo diría, de confundir más este asunto y de hacernos más imposible la resolución técnica de lo que sucedió el jueves anterior. También la apelación ha sido firmada por el diputado Molina Rojas y por la diputada Villalobos Venegas. El resto voy a cedérselo a ellos.